El doctor Efraín Pérez Peña, ginecólogo y obstetra, director médico de Instituto Vida Guadalajara, está con nosotros para platicar de estos importantes congresos, doctor, que ustedes realizan para conocer lo último en reproducción asistida. Sí, la Red Lara es una organización muy seria que agrupa a 15 países desde México hasta Chile y se lo divide en 5 regiones, 5 grandes regiones, de las cuales las más grandes es Brasil, que tiene un gran número de centros de reproducción asistida. Después sigue México y luego sigue Argentina en ese orden. Y hay otros países más pequeños como Perú, Ecuador, que se juntan a otros países como Chile o otros como los del Caribe que se unen a Venezuela y Colombia. Y cada una de estas 5 regiones organiza un taller en donde invitan a gentes destacadas de toda Latinoamérica, del país donde se realiza, y traen algunos invitados de Europa. En este caso trajeron a una gente de Bélgica, a otra gente de Grecia, hubo otra persona de Inglaterra y hubo gentes de Paraguay y de Argentina. O sea, lo más destacado en biología de la reproducción, doctor. Ahora se llevó en donde, en México, en Se Hermosillo. llevó en Hermosillo, Sonora. El año pasado había sido en la Ciudad de México y ahora se llevó en Hermosillo, Sonora. Y fue muy interesante porque tiene una oportunidad. Son congresos más pequeños en donde hay más oportunidad de convivencia y donde se va viendo todo lo nuevo que está sucediendo, que hay cosas muy interesantes. ¿Y qué es lo nuevo? Vamos a conocer qué es lo nuevo en reproducción asistida, cuáles son las nuevas técnicas, doctor. Bueno, una de las técnicas que está en fase de investigación, pero que es muy prometedora, es la ingeniería genética, la capacidad de corregir, es decir, tenemos en el momento actual la capacidad de los embriones, antes de implantarlos, antes de transferirlos para que se implanten, tenemos la oportunidad de analizarlos con más cuidado y actualmente hay algunas técnicas que están permitiendo corregir mutaciones. Antes, cuando diagnosticábamos que un óvulo fecundado no venía bien, tenía mutaciones e iba a producir un bebé anormal, pues simplemente no se transferían. Actualmente, para esas gentes que, a pesar de tener anomalías, existe ya la posibilidad de empezar a corregirlos. Y esto ha estado muy en boga. Yo tuve también la oportunidad de asistir hace 3 semanas a San Antonio, donde se llevó el Congreso de Fertilidad de Estados Unidos, y en julio hubo el Congreso Europeo de Fertilidad. Y esto es algo que en este año ha tomado mucha importancia y estamos viendo cómo entender toda esta nueva tecnología y cómo aplicarla. Afortunadamente se considera que va a ser razonablemente accesible, pasar no solamente del diagnóstico, sino agregarle un pasito adicional, una pequeña inyección a ese ovulito fecundado para que empiece a corregir esas mutaciones. Entonces, ¿qué es lo que se corrige, doctor? ¿Las cargas genéticas como se corrige la diabetes, carga genética, por ejemplo? Bueno, hay enfermedades que se llaman monogenéticas, que solamente se deben a mutación de un solo gen. Por decir algo, enfermedades verdaderamente graves, existen más de 10,000 de ellas, pero enfermedades como diabetes se llaman poligénicas, en donde hay bastantes factores que están asociados, bastantes genes que están afectados, pero también influye mucho la carga del ambiente, es decir, la interacción de genes con ambiente. Por supuesto que se pretende incidir también en estas enfermedades poligénicas, pero actualmente se están viendo solamente en enfermedades causadas por un solo gen, así por decir algo, la anemia falciforme, que es muy común en población mediterránea, o la hipertrofia cardíaca miotrófica, en donde hombres aparentemente sanos, completamente sanos, llegan a la edad adulta y súbitamente presentan falla cardíaca. Y son de estas noticias que vemos: un deportista en una condición excelente de repente cae muerto. Es decir, no se detectan. Suceden, no tan raro, 1 en 500 personas sucede esta enfermedad. Y en esta es donde han estado haciendo más avances, trabajando ya con células humanas. Entonces, ¿ingeniería qué se llama la técnica? Ingeniería genética, también conocida
como edición genética. Y existe una técnica en ella en donde se llama CRISPR Cas9, en donde se pueden insertar dentro de la célula enzimas que van dirigidas específicamente a cortar la parte de la cadena que viene mutada. Esta mutación, es decir, se alteró en la unión de óvulo con espermatozoides, se alteró ahí y produce una mutación específica, y cada mutación puede producir una enfermedad. Muchas de ellas son verdaderamente graves. Como le digo, hay más de 10,000 mutaciones, pero también se ven alteraciones genéticas en infecciones virales. Los virus son capaces de modificar nuestra estructura genética, y actualmente se están utilizando esta misma ingeniería genética para protegernos de virus. Y hay avances interesantes en SIDA. O sea, una vacuna ya de... Una especie de vacuna. Una especie de vacuna, ¿no? Una especie de vacuna, realmente muy interesante. Pues sí. Y vemos lo que la ingeniería, las investigaciones aparentemente esotéricas, aparentemente como de ciencia ficción, empiezan a tener resultados. Hay un instituto pionero en Estados Unidos que está en Oregón, y la gente que está trabajando ahí hacen estudios con muchos otros países, y hay posibilidades de interactuar con ellos. Es decir, es muy interesante. Bueno, pues es un plus, ¿no, doctor? Digo, a todas esas técnicas que ustedes ya vienen manejando en Instituto Vida, que son ustedes pioneros y líderes también, desde luego, en México, con todas estas técnicas, bueno, adicionar lo que está hoy en día. Esto fue lo que se vio en la Red Lara, entonces, Esto en este fue congreso. una de las cosas. Hubo la forma de disminuir riesgos. Es decir, hay pacientes que tienen la tendencia a responder de más, a producir ascitis, a producir un exceso de óvulos que altera todo hormonalmente. Entonces están buscando la forma, tanto para las que responden de más como para las que responden de menos. Hay personas que aparentemente están muy bien y no responden a los medicamentos. Entonces se están viendo distintas formas de actuar y de poder ser más efectivo en estas técnicas. Personalizado el tratamiento. Personalizado, lo dicen hecho a la medida, hablan de un tailored treatment, es decir, hecho como si fuera sastre, cortado a la medida. A la medida, exacto. Bueno, pues aquí están las distintas técnicas. Yo quiero invitar a todas aquellas parejas que han hecho el intento, pues por salir embarazado y no lo han logrado. Quiero decirles que Instituto Vida, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, son líderes tanto en actualidad médica como, desde luego, en todo lo que son equipo aparatología médica. Sí, tenemos equipos de alta tecnología que muy pocos centros lo tienen en todo el país. Es decir, el monitoreo continuo, lo que se llama time lapse o evaluación morfocinética, es fundamental. En ciertas parejas que tienen más probabilidades de tener un niño anormal, hacer el diagnóstico genético preimplantario se ha vuelto un plus, así como transferir en etapa de blastocisto para mejorar tasas de implantación. Realmente es algo que se está mejorando notablemente y que hay que mantenerse actualizado tanto en enseñanza. Ahí están doctores de Europa y de otros lados que en un momento dado participaron compartiendo sus experiencias y dándose cuenta de que estamos haciendo bien las cosas. Pues qué interesante, doctor, y enhorabuena, felicidades, además de que usted fue presidente, ¿no? Me nombraron presidente honorario en este taller regional, lo cual es un honor, que se los agradezco, pero también participé dando muchas conferencias. Muy bien, doctor. Pues voy a compartir los datos del doctor Efraín Pérez Peña, ginecólogo y obstetra, director médico de Instituto FIDA Guadalajara. LADA 33 36 42 73 99. Póngase en contacto con ellos, especialistas, son todo un equipo multidisciplinario en Instituto Vida. Tenemos desde nutrióloga hasta psicóloga, es decir, pasando por genetista, andrólogo, endoscopistas, endocrinólogos, todo. Todo un equipo de especialistas en Instituto Vida. Doctor Efraín Pérez Peña, le agradezco por esta visita al programa de A Su Salud. Muchas gracias, Joel. Y felicidades un placer. Por compartir pues toda esta información con el público de A Su Salud. Enseguida vamos a Instantáneas Médicas. Fue el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y bueno, todos estos datos importantes para crear conciencia, hacer prevención y desde luego pues estar al tanto de toda la actualidad en lo que corresponde a esta enfermedad tumoral, el cáncer de pulmón, en Instantáneas Médicas. Vida. Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. Con técnicas de actualidad para casos difíciles de infertilidad.